Bienvenidos Agrotitanes, antes que nada muchísimas gracias. El día de hoy vamos a tener gusto, honor, placer de convivir, platicar y escuchar a alguien que creo que nos va a ayudar a tener mucho una perspectiva actual, diferente, contextual y estridente con respecto a los temas del agro. Y pues bueno, mi estimada Paola, ¿quisieras comentar algo? Sí, hola, hola, agrotitanes. Muchas gracias por estar aquí de nuevo escuchándonos. El día de hoy, pues como comenta aquí mi compañero Didier, nos acompaña una persona pues con mucha capacidad, con mucha experiencia, que nos va a aportar muchísimo y se llama Claudette Quevedo. Me gustaría que se pudiera presentar ella misma. Claudette, platícanos, cuéntanos quién es Claudette. Muchas gracias. Gracias, Paola, gracias, Didier, por la oportunidad. Es la segunda ocasión que los acompaño aquí en el podcast y la verdad es un placer estar con personas que son líderes, líderes de voz en estos temas del agro, que realmente nos hacen o nos ponen en la mesa temas que nos hacen reflexionar, que nos invitan a pensar en los retos que tenemos en todo el agro mexicano y por qué no también en el agro, en el mundo, ¿no? Que al final los retos que tenemos son muy similares alrededor del planeta. Gracias por la invitación. Tal como lo mencionas, soy Claudette Quevedo, tengo un poco más de, híjole, 20, un poco más de 20, 25 años de trayectoria más o menos, siempre colaborando con el agro mexicano. He estado en diferentes áreas del ramo agrícola, pero básicamente mis áreas de expertise son inocuidad y calidad, aunque un tiempo también ya incursioné en las operaciones, tratando de entender el impacto o cómo juega el área de operaciones o de producción y cómo podemos aportar, bueno, en mi visión fue cómo aporto con mi formación de inocuidad y calidad al tema de producción también o de operaciones en general, ¿no? O sea, con una visión, con una mirada diferente. He trabajado en diferentes partes de este ecosistema de la agroindustria. ¿A qué me refiero? He estado tanto en gobierno estatal, gobierno federal. He colaborado también con asociaciones de productores. He trabajado muy de cerca con compañías exportadoras, y con productores locales, productores chiquitos, agroempresarios. Entonces he estado como en diferentes lados de la barrera, lo que me ha permitido entender muy bien todas estas dinámicas de requerimientos, de requisitos regulatorios para poder enviar nuestros productos mexicanos a diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, em, ha sido una trayectoria larga, enriquecedora. En ese inter del camino, pues también tengo dos hijas que ya son un par de chicas adultas jóvenes, que también son la alegría de mi vida, ¿no? Qué padre, Claudia. La verdad que pues muchas gracias por compartirnos quién eres, por enseñarnos y mostrarnos pues todo lo que tú eres, tu experiencia. A mí me gustaría iniciar preguntándote, o más bien que nos platicaras, ¿cómo ves tú actualmente el agro? Uy, es una buena pregunta. Actualmente hay muchos retos en el agro. Y si nos referimos muy puntualmente al agro mexicano, yo creo que estamos en un punto que se ha logrado un buen nivel de desarrollo, un buen nivel de implementación de programas, de requisitos. Sin embargo, em, cada día los mercados exigen más, cada día los gobiernos te piden más, ¿no? Entonces, estamos en ese punto donde tienes compañías medianas y grandes que están en cierto nivel, pero hay todavía pequeños productores que están en el camino y en el proceso de lograr y de alcanzar ese mismo estatus, ¿no? Ese mismo nivel de desarrollo. Em, Sin embargo, tal como lo comentaba, los mercados están siendo cada vez más exigentes, los temas regulatorios están cada vez solicitando o subiendo el nivel del cumplimiento regulatorio y te hablo tanto de Estados Unidos como de Europa y de otros países que son grandes compradores, que cada vez los requisitos suben un nivel más, ¿no? Para llegar a ellos. Y por otro lado tenemos otro tipo de presiones también o otro tipo
em, no más de requerimientos, de retos en el campo, como son el agua, la disponibilidad de agua en muchas zonas de nuestro país. Yo creo que antes de esta temporada de lluvias, que creo que fue relativamente buena para muchas zonas, antes de esta temporada de lluvias hubo muchos retos de disponibilidad de agua en una gran parte del país y esperemos que las lluvias nos permitan seguir con esta tendencia a estabilizarnos, pero la verdad que tenemos retos en esta disponibilidad, tenemos retos de mano de obra también. O sea, ha habido carencia de mano de obra por muchas razones, por muchos motivos que ahorita no voy a ahondar al detalle, pero también el tema de mano de obra y los requisitos también de cumplimiento alrededor de los trabajadores y la mano de obra, pues también son retos que debemos de solucionar y alcanzar en algún momento, ¿no? Sí, fíjate que comentas algo muy importante que creo que es la mano de obra, ¿no? O sea, en el campo. Me ha tocado ver que ahorita las personas ya no quieren trabajar en el campo, ¿no? O sea, ya no quieren como que tanto, pues, estar con esa actividad y cuando lo hacen es muy escaso, o sea, es muy escaso o te quieren cobrar como que al productor, pues, le quieren cobrar como que muchísimo más de lo que, pues, se acostumbraba, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que en algún futuro cercano ya empiecen como, en lugar de que haya más trabajo para la gente o que la misma gente lo acepte, ya se mecanice más como este tema para el productor y el productor tenga que mecanizarse, o sea, completamente? Estás en mute. Ay, gracias. El mute siempre se nos olvida. Yo creo que hay grandes avances en desarrollo tecnológico y hay muchos estudios. De hecho, acaba de pasar un evento, un summit muy importante de temas de tecnología. Este, y hay grandes avances, se está metiendo inteligencia artificial, se está diciendo desarrollo, pero yo creo que en muchas áreas la mano de obra humana no es reemplazable, ¿no? Y en muchos cultivos. Entonces, para todos llegar a ese nivel de usar tecnología para poder suplir la mano de obra, yo creo que hay un nivel de tope, o sea, hay un nivel hasta donde sí, hasta donde no puedes usar la tecnología. Hay muchos cultivos para los que puede ser de gran ayuda, sin embargo, también ahorita el tema es costo de adquisición, ¿no? Son desarrollos que son, requieren de una inversión, considerable, entonces no es tan accesible para todos los productores. Y recordemos lo que decía al inicio, ¿no? Yo creo que en México la gama de productores que tenemos es muy variada. O sea, podemos tener desde el productor pequeñito que siembra 1 o 2 hectáreas de maíz o de vegetales, hasta el agroexportador que es enorme y tiene productores asociados y demás y que tiene una diferente capacidad de adquirir tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que es seguir evaluando todo el desarrollo que hay, seguir validando todas esas nuevas tecnologías, pero yo creo que la adopción está siendo mucho más lenta de lo que quisiéramos. No sé, Didier, si tú opinas lo mismo, pero yo creo que la adopción de tecnología va un poco más lenta. O sea, sí está avanzando, pero no la estamos adoptando a la misma velocidad del desarrollo. Gracias por invitarme a participar acá. Y creo que aparte del tema de que no estamos pudiendo adaptar toda esa tecnología por los retos económicos que se tienen, creo que también hay un reto cultural bien interesante que también es muy complicado a veces de romper, ¿no? A veces podemos decir que somos muy tradicionalistas para poder cultivar y actualmente nos reta a ser un poco más abiertos. No estoy diciendo así como la palabra de moda disruptivos, porque eso realmente en el campo no cabe. Caben ciertas cosas, pero no puede ser disruptivo del todo. Este, Sin embargo, creo que abonando un poco a lo que comentas, Clau, de esta parte de los retos de la inteligencia artificial, los retos de la parte de la mecanización, los retos de la semi-industrial y semi o de la industrialización del agro, yo pienso que más que nada también hay
una desunión muy complicada. No sé cómo tú lo percibes después de tener ese bagaje cultural del agro que tienes, donde has podido ver chicos, medianos, minis, gigantes y todo, y ver cómo pudieran ser los puntos de inflexión que pueden hacer que la conexión en el agro realmente suceda. ¿Cómo los integras, no? Es ¿Cómo el los reto, ¿cómo integras? los integras? Digo, se hizo un esfuerzo hace años a través de cadenas productivas, no sé si recuerdan el término, que el gobierno federal hizo ese esfuerzo de generar estas cadenas productivas, de decir cómo integro a todos los pequeños productores, medianos, exportadores, distribuidores y toda la cadena. Creo que algunas siguen funcionando, sin embargo, yo creo que hay que buscar mecanismos donde podamos expandir ese conocimiento, esa tecnología y que llegue a todo el mundo, ¿no? Y que llegue de una manera más disponible y más asequible para ellos. Y, y bueno, yo creo que ese es un gran reto. Y dándole un giro a la pregunta de Paola, el tema de mano de obra yo creo que también está relacionado obviamente, el tema de disponibilidad de gente. Actualmente el reto es grande, lo mencionaba, pero también es cómo atraemos a más gente a colaborar al campo. Este, lo hemos visto en el transcurso de los últimos, ¿qué te gusta? 15, 20 años. Yo creo que la disponibilidad de mano de obra está disminuyendo en todos los países, no solamente en México. O sea, Estados Unidos tiene una escasez de mano de obra bastante interesante. ¿A qué te lleva eso? A tener problemas en tener tu cosecha completa, en que si ya tienes cosechado a lo mejor no tienes suficiente mano de obra para hacer el empacado de la fruta o el envío en condiciones adecuadas. Hay pérdidas de cosecha, pérdidas de producto por este motivo, por esta razón. Y es cómo resolvemos este reto, ¿no? Tenemos a estas nuevas generaciones, Paula, y mencionabas un poquito sobre esto, que para las cuales el campo ya no es atractivo, ¿no? Por muchas razones, porque a lo mejor piensan que no es un área donde se puedan desarrollar. Y ojo, cuando hablamos de mano de obra, hablamos de la gente que trabaja directo con el cultivo, ¿no? Directo en el campo. Y hay otro que es la parte más profesional de esta agroindustria, que es donde ya se requiere otro perfil un poco más profesional de gente. Sin embargo, es cómo le garantizamos a todos los trabajadores agrícolas que realmente tengan un salario digno, que realmente cuando los movamos de su zona, de su lugar de vivienda, les demos un área totalmente acondicionada para ellos establecerse al lugar al que los movemos y que les demos todos los temas de salud y demás, ¿no? Que no todas las compañías los tienen cubiertos. Entonces, yo creo que es verlo desde dos ópticas, desde dos vertientes, lo que es la mano de obra directa del campo y la parte profesional, ¿no? Que no solo son agrónomos los que colaboran en el campo, hay muchas otras áreas funcionales que tienen un buen nicho de desarrollo en esta agroindustria mexicana. Eh, un tema que si lo ponemos en números, pues hablan de que son 17,000 toneladas de productos de exportación que se pierden al día, ¿no? Por la pura falta de mano de obra para la cosecha. Y estamos hablando de un punto ya muy, muy, muy complejo que es ya lo que realmente esperaste 120 días, 90 días, lo que sea, realmente estás perdiéndolo por el tema de que no hay personas para la cosecha. Sin embargo, creo que también una de las partes que se toca, pero muy a veces a medias, es que creo que no hay como esa dignificación del trabajo en el campo. ¿Cómo lo has percibido tú en esta parte, Clau? Em, y totalmente, yo creo que va relacionado con lo que te comentaba Didier, es cómo realmente le ofrecemos a la gente que migra, a la gente que movemos de su sitio, condiciones dignas. Y condiciones dignas me refiero a vivienda, servicios de salud, acceso a educación, que, pues, que generalmente migran muchos con familia,
y salario digno, ¿no? Un salario que realmente les permita cubrir todas las necesidades básicas de ellos y de su familia. Yo creo que hay que trabajar mucho por cubrir todas estas necesidades. Sé, conozco empresas que están haciendo sus esfuerzos y que hacen un gran trabajo en este sentido, sin embargo, todavía no está generalizado. También sabemos que están o salieron ya algunas regulaciones respecto a este tema. Sin embargo, falta reforzarlas, ¿no? Que haya vigilancia y que realmente tengamos el cumplimiento. Pero aquí tienes otro reto y lo acabamos de vivir en México, todos estos bloqueos que tuvimos hace días y demás. Entonces, si tú como productor y como agricultor no tienes tampoco un pago justo por tu cosecha o un precio justo por lo que produces, también tienes el reto de cómo cubres el resto, ¿no? Cómo cubres todo este tema de salario digno, de vivienda digna, de servicios de salud y demás, ¿no? Entonces va ligado una cosa con la otra, totalmente. Entonces, yo creo que hay un gran esfuerzo que tenemos que hacer todos los que estamos involucrados en el agro, en cómo empezar a aportar nuestro granito de arena para que esto vaya cambiando poco a poco. De nuevo, sé que hay muchas empresas que ya lo hacen y que tienen muchos años haciendo un gran trabajo. El tema es cómo jalamos todos hacia el mismo lugar y ver un cambio real, ¿no? En este sentido. Sí, porque a final de cuentas, dentro de las visiones de las empresas, hablan de la parte mm, de la responsabilidad social es el eje realmente del factor de crecimiento y sostenibilidad de un negocio, ¿no? Si no hay Totalmente. esa responsabilidad social, no vas a tener la visión para ver qué va a pasar en los 5, 10, 15 o hasta los 25 años con tu mismo negocio, en el mismo sector, con las mismas situaciones. Y bajo esta misma situación te quisiera preguntar, ¿cuáles crees que son los retos más importantes que se están viendo eh, en los próximos 5 a 10 años en el campo? ¿En cuanto a gente o en cuanto a todo? A todo. Híjole, ¿qué veo yo que viene? Yo creo que todo lo estamos percibiendo, además del tema de mano de obra, que sabemos que ya es un hecho. O sea, tenemos de nuevo 15, 20 años que ya lo estamos viviendo a diferente nivel. Creo que de acuerdo a cómo se mueven los ciclos y el volumen de ciertos productos, vemos más o menos disponibilidad de mano de obra. Este, Tenemos los temas de inocuidad que también nacieron hace 20, 25 años y que hemos ido trabajando para solventarlos, pero vienen otros y vienen algunos temas emergentes que tampoco debemos dejar de ver. El tema de medio ambiente, que te incluye agua, manejo de agroplásticos y algunos otros temas. Vienen los temas o sea, si ya me voy al detalle, el tema de agua es crítico, lo mencionaba al inicio de mi conversación, o sea, creo que este año tuvimos lluvias abundantes en la mayor parte del país. Sin embargo, en muchas zonas no fue suficiente para lograr captar toda el agua que se requiere para cubrir los ciclos agrícolas, ¿no? Entonces, huella de carbono, que es un tema que viene también relacionado con medio ambiente, o sea, ¿cuál es la huella que yo dejo al producir? ¿Cuál es la huella que estoy dejando como compañía o como productor al producir el volumen de ese producto que estoy comercializando, ¿no? Entonces, yo creo que vienen retos hacia el futuro. Si todos estamos listos o no para cumplirlos, en este momento yo creo que es como, para empezar, cómo estamos todos en conocimiento de estos temas para poder abordarlos, ¿no? Yo creo que muchos productores no tienen la completa visión de lo que viene, y va a ser importante cómo lo socializamos para estar preparados cuando esto llegue. Yo creo que han empezado a introducirse poco a poco, pero todavía no están tan socializados como debería. Em, un tema que se ha estado manejando muchísimo también en los diferentes mercados es el tema de químicos, agroquímicos y su uso. Si ustedes voltean a ver las regulaciones, cada año vemos un apretón más en los productos que están aprobados o no para los cultivos. Muchos estimulantes de crecimiento y demás ya están regulados, cuando antes no lo teníamos. ¿Qué te afecta eso? También tus rendimientos, ¿no? Tu volumen a producir. Entonces, estamos viendo muchos temas que están cambiando, muchos de ellos regulatorios, arancelarios, también no se diga, ¿no? Que también hemos tenido temas nuevos en cuanto a aranceles y a movimientos ahí
con los diferentes países. Entonces es cómo los resolvemos, cómo estamos como productores o desde el productor preparados para abordarlos cuando ya lleguen para quedarse, como fue el tema de inocuidad y el tema de cumplimiento social, ¿no? Que también fueron introducidos poco a poco y al final se vuelven una regulación. Sí, acabas de mencionar algo, Claudette, que me llamó mucho la atención. Lo he escuchado, pero te soy sincera, no estoy muy involucrada en el tema, que es justamente sobre lo de la huella de carbono. Este, mientras muchas empresas o industrias, ahorita emiten pues el carbono, ¿de qué manera lo podemos como capturar en la agricultura o de qué manera se puede, mm, pues sí, cómo la agricultura tiene ese poder de capturarlo? O sea, cómo se puede trabajar. También para la huella de carbono, Paola, hay diferentes maneras de medirlo. La huella de carbono básicamente es la cantidad de gases de invernadero que tú estás produciendo valga la redundancia, que tú produces al obtener tu cultivo, ¿no? Entonces, para eso es medirlo y el alcance puede ser muy diferente. Ya lo empiezan a integrar algunos sistemas de certificación de la producción, ya sea las que son solo de inocuidad o las que son más extensas, como la de Global Gap, que tiene un enfoque también a medio ambiente y a otros temas, SQF, que también abarca sistemas de gestión de la calidad. Entonces, poco a poco lo empiezan a integrar todos los sistemas de certificación o todos los estándares. Y bueno, para el productor es cómo empieza a medirlo. Para empezar, es identificar cuáles son esos factores que te generan un impacto en esta huella de carbono o en esta emisión de gases, que puede ser tu consumo de combustibles, o sea, qué combustible estás usando, cuál es tu consumo y medirlo, porque lo que no mides no lo puedes controlar, ¿no? Entonces, para empezar, tienes que medir, conocer cuál es su uso y con eso puedes empezar a controlar cuánta energía eléctrica estás consumiendo. O sea, ¿en dónde estás consumiendo energía eléctrica? ¿Cuál es la cantidad de kilowatts por hora que estás consumiendo? Uso de fertilizantes y plaguicidas, o sea, ¿qué estás usando? ¿En qué medida? ¿Cuándo? ¿Dónde? El tema de transporte, todo el transporte que usas, o sea, porque una cosa es tu uso de combustible para interno, pero tu huella de carbono continúa porque tu producto se mueve a diferentes destinos, lo mueves a los Estados Unidos, lo mueves a un mercado de abastos, lo mueves a un mercado local. ¿Cuánto estás consumiendo en ese transporte? Los residuos que generas, o sea, todos los residuos que tú generas también de tu producción, llámese plásticos, llámese envases, llámese costales de fertilizantes, residuos incluso orgánicos. ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Cómo los estás gestionando? ¿Cuál es tu plan para su manejo y gestión en tu planta? Consumo de agua. O sea, a veces solo decimos, pues sí, me dan tantas, no sé, tantas cantidades de litros por hora, por minuto, por día, pero no sabemos exactamente cuánto estamos consumiendo. Entonces, estos son los parámetros generales que se pueden llegar a medir para esta huella de carbono. Una vez que los mides y que sabes dónde está su uso y su consumo, es hacer un plan para que estos datos que ya obtuviste, ¿cómo los reduzco? O cómo reduzco la variabilidad y saber cuál es mi huella. Pero de nuevo, lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, primero es medirlo, que muchos ni siquiera estamos acostumbrados a hacer esas mediciones, ¿no? Sí, y creo que ahorita todavía viene siendo como un tema relativamente nuevo, ¿no? Para el productor. O sea, hay mucho Ujú. productor que no tiene ni idea de cómo incluirlo, cómo poder reducirlo y cuáles son los beneficios que pudieran obtener. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles serían los tres beneficios principales que obtuviera un productor al reducir su huella? Híjole, yo creo que el principal de reducir la huella también es reducir costos, porque al final todo esto te lleva eficiencias también, ¿no? En el uso de energía, de fertilizantes y demás. Y hay maneras, yo creo que, no quiero decir sencillas, pero sí a la mano de reducir esta huella de carbono, o sea, usar la energía de manera más eficiente y de fuente más limpia. Por ejemplo, ya hay paneles solares que se pueden usar y yo he visto ya mucha de esa tecnología en el campo
por ejemplo, para el uso de las bombas que te mueven el agua en el campo, entonces ya empiezan a usarlo, o toda la energía que yo necesito, poner paneles solares o energía renovable. ¿Cómo optimizo el uso de fertilizantes? ¿Cómo optimizo el riego? Yo sé que hay muchas zonas que todavía continuamos con riego rodado. ¿Cómo lo mides? Uy, ¿Cómo sí, lo mides, no? ¿Cómo mides su eficiencia? La reducción de los residuos o la correcta gestión, o sea, es algo que te puede ayudar también. O sea, no es lo mismo recoger todos mis plásticos y hacerlos bola ahí en un rincón de mi agrícola, a tomarlos y mandarlos a lo mejor a una recicladora que hagan un subproducto con ellos, incluso a cementeras que lo usan como combustible. O sea, es cómo gestiono esos residuos. Y pues al final también usar agricultura regenerativa, ¿no? Cómo realmente mantengo un suelo sano, un campo sano, que no esté ciclado ni en las plagas ni demás para poder disminuir todo el uso de fertilizantes y plaguicidas que yo utilizo, ¿no? En el campo. Yo creo que hay vías de hacerlo. Hay maneras, pasitos sencillos para lograr grandes cambios, pero yo creo que en la medida de nuevo que lo midamos, podemos hacer esta mejor utilización de esos recursos. sí, y la realidad es que pues todo va de la mano, ¿no? O sea, también con el tema de los cambios climáticos, pues viene desde todas las prácticas que nosotros mismos Sí. hacemos, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, ¿tú qué opinas, Didier? O sea, ¿tú qué opinas que debería ser el productor o qué opinas del tema? Pues lo interesante es que a mí me ha tocado convivir con agricultores desde niño, ¿no? Y entonces me ha tocado ver cómo esta parte de cómo va evolucionando la percepción de lo que hacemos para producir. Pero lo más interesante es que una vez teniendo como esta parte de querer realmente educar y concientizar, cualquier agricultor de todas las edades le entra el chip. Entonces creo más que nada que realmente tiene que ser una voz donde digamos, ¿por qué se tiene que hacer? Dentro del punto de vista de rentabilidad es bien interesante, pero cuando también les tocamos y les decimos, lo que estás haciendo ahorita está afectando a tus hijos, nietos y la siguiente generación o las que vienen, les duelen y entonces es cuando la gente percibe un cambio inmediato. Entonces creo que más que nada es cómo hacer que la voz, más allá de los pesos y centavos, sea como una voz que nos aliente a decir que todo buen uso de las cosas que tenemos para el producir nos va a hacer una mejor equilibrio en nuestras sociedades. No sé cómo lo veas también, Clau, en ese sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que estos temas es una inversión al futuro. Y estaba en mute y yo repetía futuro, ¿no? Porque al final todo esto es invertir al futuro. Y de nuevo, para mí el tema es cómo hacemos llegar a todos los productores esta voz, esta comunicación para lograr esa sensibilización. Definitivamente que al productor cuando hablas con ellos, cuando les dices el impacto, a mí me tocó muy de cerca con temas de inocuidad y lo voy a dar solo como ejemplo. Cuando iniciaron los temas de inocuidad alimentaria, el productor decía, es que es un gasto, es que es un gasto, o sea, estoy gastando un montón en esto y ¿para qué me sirve? Cuando al productor le explicas, oye, esto es para evitar, para asegurar, para blindar tu compañía que en algún punto que haya un problema, tú puedas demostrar que lo que estás haciendo está bien hecho. O sea, que tú puedas demostrar que tu programa es un programa que garantiza la seguridad de los productos. Pero si no lo tienes, va a ser bien difícil que podamos defenderlo, ¿no? Entonces, es mucho generar esa sensibilización, que no lo vean como un gasto, que lo vean como una inversión. Y es hacia el futuro. A lo mejor ahorita no voy a ver un resultado palpable como lo tienes, por ejemplo, en fertilizantes, que digas, si le invierto fertilizante, voy a tener más producción. Esto no es tan rápido. O sea, esto requiere años para ver ese efecto. Pero definitivamente es para el futuro, ¿no? Para garantizar al final la disponibilidad de los recursos, la disponibilidad de alimento también para el ser humano. Sí, y Claudia, ¿tú qué le dirías a los jóvenes, a las nuevas generaciones que sí están interesados en entrar al mundo de la agricultura? Y pues que
se pudiera decir que están un poquito más abiertos a lo mejor a las nuevas tendencias. La verdad, me encanta la pregunta. Yo he estado impulsando, yo no soy agrónomo, no lo dije, pero soy ingeniero bioquímico. Sin embargo, estoy en el medio del agro desde mis prácticas profesionales, desde mi servicio social, lo hice en temas de agro y desde entonces estoy metida en estas áreas de inocuidad y calidad. Por eso les decía los inicios de la inocuidad que a mí me tocaron, y el reto de la implementación. Este, la verdad, del área agrícola, mi, mi, mi comentario, lo que me gustaría compartir es acérquense a conocerla, acérquense a conocer a las empresas. Hay mucho donde pueden aportar y desarrollarse. El área agrícola no es solamente para agrónomos. Se requiere muchísimo talento en diferentes áreas donde pueden desarrollarse en transportación, en comercio exterior. Hay cabida para financieros, para contadores, para recursos humanos, para gente que se ha desarrollado en temas de talento, este, para químicos. O sea, hay muchas áreas funcionales que tienen cabida en el campo. Como anécdota les platico que le digo a mi hija estudió diseño industrial y le digo, necesitamos gente brillante como tú en el campo que nos ayude a desarrollar nuevas estrategias, a desarrollar nuevos materiales, a lo mejor para invernaderos, para desarrollar nueva tecnología que nos ayude en el campo, ¿no? Desde el conocimiento de un área de manejo de materiales, metales, plásticos y demás que nos puedan generar eficiencias y mejores resultados en el campo. O sea, yo creo que en la agroindustria hay muchas áreas donde los jóvenes pueden y las nuevas generaciones pueden colaborar y contribuir. Y de nuevo, no es un área exclusiva para agrónomos. Mi mensaje sería acérquense, conozcan el campo. Yo he sido una persona que fomenta mucho la visita de diferentes escuelas a las organizaciones para que conozcan, para que vean, para que entiendan todo lo que pueden aportar. Las empresas, empresas muy desarrolladas, con equipos de trabajo grandísimos y excelentes que pueden darles mucho desarrollo profesional, personal, en esta área agrícola. Sí, de hecho, tienes razón en lo que comentas, no se necesita ser agrónomo para entrar al mundo de la agricultura, ¿no? De hecho, tengo muchos conocidos, incluyéndome yo, que pues yo soy mercadóloga, tengo colegas mercadólogos, tengo amigos que estudiaron, por ejemplo, comunicación o licenciaturas que pues se pudiera decir que nada que ver con el agro, ¿no? Pero que estamos en el mundo del agro nosotros, o sea, de alguna manera yo siempre le he contado a Didier que pues de alguna manera la vida me fue llevando, porque cuando yo entré a trabajar al agro, duré un tiempo y después me salí y después dije yo, voy a cambiar de giro, ¿no? Duré un tiempecito, te puedo decir que un poco menos de un año y volví otra vez al agro y dije, no, es que el agro me llama, el agro de alguna manera es el que me está eligiendo a mí, ¿sabes? O sea, como que sentía que la vida de alguna manera me llevaba, ¿no? Me llevaba y hasta la fecha, pues aquí estoy. Y pues sí, tienes toda la razón. Yo también es algo que me gusta mucho compartir con los demás, que al final, pues, no casarnos con la idea de que, no, es que yo pues no estudié agronomía, pues yo no tengo no tengo ni qué aportar, ¿no? Pero pues la realidad es que el campo, yo siempre también comento que es un giro muy noble, o sea, es un giro muy noble porque adopta todas las carreras, o sea, adopta a todos y creo que para todos hay. ¿Tú cómo ves? Parece que nada que ver, pero todo que ver. O sea, parece nada que ver, pero tiene todo que ver. Y la verdad, la satisfacción que te deja colaborar, con empresas que al final están alimentando al mundo es enorme. Y que puedes contribuir al desarrollo del país a través de eso, para mí me llena de satisfacción, ¿no? Y a veces es lo que comparto con estas nuevas generaciones de acércate, conoce, la verdad que lo que vas a encontrar aquí es totalmente diferente. Y diferente puede ser en muchos sentidos, ¿no? Pero yo creo que hay muchas áreas de oportunidad y hay muchísimo todavía por hacer en nuestro campo mexicano. Hay mucho todavía donde podamos aportar y contribuir. Y quiero hacer, Didier, si me permites, voy a hacer el tema voy a desarrollar un poco sobre el tema de mujeres en el campo, que Dale, todavía no, hace hombre. algunos Pues, años
Sí, es un tema que justamente te quería tocar, el tema de las mujeres en el campo. Tú Y es dale. que voy a aprovechar esta coyuntura porque también es un reto como mujer estar en el campo. Sin embargo, poco a poco se está abriendo mucho más la posibilidad que tenemos las mujeres para desarrollarnos en el agro mexicano. Hablando de satisfacciones, pues yo he obtenido muy buenos niveles de puesto trabajando y colaborando con el campo. Y la verdad ha sido en base al esfuerzo, en base al desarrollo, pero también al apoyo que he obtenido de los líderes en estas compañías. Yo creo que las mujeres estamos abriendo brechas, estamos abriendo el camino para las generaciones de mujeres que vienen también. Si tú me preguntas, hace 20, 25 años cuando yo inicié, pues veías por allá una que otra mujer en las reuniones importantes, en las reuniones de tomas de decisiones, pero los últimos años veo cada vez más presencia de mujeres. Y tal como les decía, no solo agrónomas, o sea, mercadólogas, de recursos humanos, financieras, que están haciendo un trabajo excelente y que se les están abriendo las puertas. Entonces, para mujeres es un área muy buena para desarrollarse. Tiene sus retos, porque sigue siendo un área, valga, dominada por los hombres, pero creo que poco a poco estamos ganando espacio, ¿no? Ganando sillas. Poco a poco dominamos las mujeres, Claudette. Sí, 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 la verdad que sí es un tema, siempre que me toca como platicar con alguna mujer que está en este mundo del agro, me gusta mucho preguntarle, ¿no? El cómo se ha sentido, o sea, el cómo ha logrado, pues cuáles han sido como los retos más complicados que ha enfrentado, porque la realidad es que sí, o sea, uno como mujer pues yo una vez también le dije a alguien, no, o sea, al final uno tiene que armarse mucho de valor y de estar muy seguro de sí mismo, porque si no, pues la realidad es que el de enfrente o los hombres creen de que, ay, como es mujer o como, ay, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, ahorita creo que también ya ahorita la mentalidad pues se está abriendo, ya nos están adoptando mucho más. Creo en lo personal, gracias a Dios, a Agrotitanes y a Didier también, de que a mí me han arropado mucho, mucho en el campo. Me siento, por ejemplo, muy cuidada en este giro, y pues yo sí estoy muy, muy agradecida también. Sí, la verdad que está cambiando y como te decía, estamos ganando espacios y yo creo que cada vez son espacios más seguros, ¿no? Cada vez son espacios más seguros para el desarrollo de las mujeres y para mí mucho de lo que de mi tarea, y es muy personal, es cómo ayudo a las mujeres que vienen detrás de mí, cómo les doy ese apoyo y soporte que necesitan, cómo soy esa, a lo mejor, flechita en el camino que a lo mejor yo no la tuve en su momento, pero cómo puedo yo sí ser, ¿no? Un apoyo para las que vienen, porque a lo mejor al inicio no es tan fácil, o sea, sí es un área de trabajo. Eh, eh, que tal vez puede ser un poco más compleja. Es un área que se mueve muy rápido, o sea, el agro no te espera, o sea, una fresa, un tomate, un pepino, no te va a esperar 15 días a que tú estés listo para tomar una decisión, la tienes que tomar y tomar rápido, ¿no? Entonces, esto se mueve muy rápido. Todos los productos vegetales, pues no te van a esperar, te tienes que mover, entonces es muy rápida, entonces a veces se puede sentir un poco agresiva esa rapidez, pero no es así, o sea, es cómo estás segura de las decisiones que estás tomando, cómo puedes tú desarrollar todas tus capacidades de liderazgo, de toma de decisión, de conocimiento técnico para poder tomar todas las mejores decisiones y ejecutar de la mejor manera tu trabajo. Entonces, de nuevo, si yo puedo hacer ese apoyo para algunas mujeres que ven en el camino, yo levanto la mano y le digo, aquí estoy si me necesitas, ¿no? Ay, qué padre, padrísimo, Claude, de tener más personas como tú aquí conocer, y la verdad que me dio mucho, mucho gusto conocerte, y escucharte, porque es súper padre de poder escuchar a alguien con tanto conocimiento y experiencia y pues aprender. O sea, la verdad es que yo siempre digo, a mí me encanta aprender de la gente, y yo ayer le digo, en lo que me puedas invitar, en lo que yo pueda participar, invítame, porque me gusta mucho escuchar a ese tipo de personas, porque la realidad es que pues yo no tengo como que tantos años ahorita, pues en el mundo laboral, tengo relativamente pues poco, y conocer a personas como tú, Claudia, es algo pues muy grato, ¿no? O sea, es algo
que yo agradezco muchísimo porque pues aprendo mucho, o sea, yo aprendo tanto de tu forma de hablar, de tu forma de expresarte y tanto de lo que nos platicas y nos compartes, pues wow, muchas gracias por compartirnos todo lo que nos compartes. Muchas gracias, Paola. Dicen por ahí que conocer y platicar con una persona es como leer un libro, ¿no? Y aprender también de ese libro. A todos nos deja aprendizajes. Totalmente. Creo que algo que para reafirmar el tema de la importancia de la mujer en el agro es que alguna vez lo platicaba y lo platicaba de forma muy peculiar con alguien porque ahí llega a haber un empoderamiento soberbio, ególatra, y un comportamiento complejo, ¿no? Y le decía a esta señora, le digo, es que el tema es no es que no estén valorando, no es que no se valore el tema de la mujer en el agro. El tema es que ustedes no valoran a veces las posiciones que tienen en el agro. Y eso es un tema bien complejo porque hay veces que sucede, ¿no? Dicen, oye, es que yo quiero subir de puesto. Ok, perfecto. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar o a dar? Y por decir, hace un rato tú lo decías, o sea, dentro del crecimiento que has tenido en la vida laboral agrícola, has tenido que soltar la vida de mamá. Y ese es algo que no está muy a veces puesto sobre la mesa para poderlo soltar. Pero el hecho de que nosotros lo tenemos que soltar sí o sí, o sea, el hombre tiene que soltar sí o sí la responsabilidad como papá, porque lo pongo en mi persona, ¿no? A lo mejor habrá personas que no, pero llega el momento que dices, o hago esto, hago el otro, o no sucede nada, ¿no? Pero también al mismo tiempo que me lo estoy diciendo, me estoy dando me estoy acordando de una persona que admiro muchísimo, que es el señor Lee Shipley, que decían que cuando él empezó su negocio, que actualmente es el de los productores más grandes de México de melón, si no es que el primero, decía que cuando empezó el negocio iba al cine, iba con el radio y ahí estaba escuchando, ¿no? Y si había algo complejo, se tenía que salir. Y la señora estaba consciente de eso y se tenía que quedar con los niños en el cine. Una vez que empezó a crecer el negocio y que pudo estructurarlo, es algo que hasta a veces digo, ¿cómo le hace ese señor? Pero decía que a las 5 de la tarde paraba todas las operaciones para volverse papá, para volver a ir a hacer una responsabilidad de hacer las tareas y todo eso. Y yo digo, ¿cómo es de admirable que si pones orden en una cuestión de operación, vas a poner orden hasta en una cuestión de casa? Sin embargo, una de las cosas que tenemos a veces como mexicanos es que vivimos en el desorden, ¿no? Sí, pero pues bueno, Es como manejar un circo de tres pistas, Didier. a ver, platícamela Es esa. como manejar un circo de tres pistas y compartiendo un poquito sobre el tema y sobre mi experiencia. Es justo, el desarrollo profesional exige tiempo. Le tienes que invertir tiempo. O sea, yo creo que eso no es negociable. Le tienes que dedicar, le tienes que invertir. Pero paralelo a todo eso, y lo decía en mi introducción, pues he tenido una familia, he criado dos hijas que ahorita ya son adultas. Este, pero va paralelo, ¿no? Va paralelo a tu desarrollo profesional, tu desarrollo de la familia. ¿A qué me refiero con que es un circo de dos pistas? Que yo creo que como mujer nunca te desatiendes por completo. O sea, siempre tienes como decía ahí el señor, siempre tienes el radio aquí en la oreja o el chip prendido de necesito comprar leche para en la noche, necesito hacer una cita con el dentista, necesito ir al súper a comprar pañales. Entonces, siempre está como tu otra lista de pendientes. Sí, yo he visto muchos casos de burnout o de mucho cansancio derivado de este circo, que a veces traemos de manejar diferentes em, proyectos al mismo tiempo, porque al final el proyecto de vida también es parte de lo que debemos manejar.
Sin embargo, yo creo que hay estrategias que pueden funcionar como tener una buena red de networking, una buena red de colaboración también familiar, o sea, ver quién es tu apoyo cercano, y me refiero tanto a personas de ayuda, familia, redes de guarderías o de otro tipo de instituciones que te puedan apoyar con el cuidado diurno de los hijos. Este, Al final es cómo vas acomodando todas estas roles que juegas como mujer, porque no es solo el rol profesional, no es solo el rol como mamá, no es solo el rol como hija o como amiga, sino es cómo fusionas esos roles y los vas desarrollando al mismo tiempo. No todos van a estar en la cúspide al mismo tiempo, yo creo que algunos bajan en algún momento, algunos suben de importancia, pero es como aprendes a irlos gestionando. Para mí es gestión de los proyectos de vida y cómo los vas acomodando. Igual los hijos no es algo que toda la vida requieran el mismo nivel de atención. O sea, yo te podría decir que ahorita mis hijas se autogestionan en el nivel en el que están, pero hubo un momento de su crecimiento que sí necesitaban mucha mamá presente, ¿no? Y presente no me refiero a lo mejor solamente físicamente, sino también en atención, en cuidado, en dedicación, ¿no? Totalmente. Todo un tema, un reto y la verdad la importancia de la mujer en el agro, no nomás en las filas, estando dentro de, sino en la periferia, en el networking que manejas, en todo ese apoyo, es fundamental totalmente, ¿no? Entonces, muchas gracias. Claudette, Y Didier, Ujú. si me permites también, traslapa este tema a las mujeres que trabajan directamente en el campo, ¿no? A la mano de obra, que hay muchas zonas donde la mano de obra es básicamente femenina, o sea, donde la mano de obra son mujeres. Y volviendo a condiciones dignas, también es pensar cómo damos y brindamos como compañías o como agricultores estas condiciones adecuadas para que se desarrolle el trabajo femenino, ¿no? Que no abordamos ese tema porque es harina de otro costal, pero también es un tema muy interesante, Pero es ¿no? un tema bien interesante, por decir, yo tengo dos niñas, entonces cuando me las llevo a dar el recorrido en el campo, les digo, pero miren, no es que las quiera ir a maltratar, es que realmente a lo mejor no van a tener un buen lugar donde puedan hacer sus necesidades, no van a estar en la sombra totalmente, van a tener que ponerse bloqueador, van a tener, y eso desde el privilegio que tienen ellas, ¿no? Ujú, Porque a final de ujú. cuentas, las personas que están en el día a día trabajando en el campo, realmente mis respetos para las señoras, mis respetos totalmente para ellas. Es más, por eso el nombre de Agrotitanes salió de eso, de que todos los que estamos en el tema del campo, todos somos agrotitanes. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una fortaleza titánica para Ujú. aguantar los retos a los que nos lleva cada uno de los pasos que estamos, de los que estamos aquí presentes en la jungla de la tierra, ¿no? Y aportando, porque al final para mí es cómo estamos aportando nuestro granito de arena para el futuro y para solventar los retos que tenemos. Totalmente. Clau, para cerrar, ¿quisieras comentar algo para cerrar el episodio? Pau, ya para poner, este, primero que nada, darte gracias, ¿no? Por el tema, por los temas, por todo lo que se dio. Y pues bueno, de ahí en fuera, pues siempre es muy interesante poder platicar con la experiencia y con esta voz, no desde el punto de vista nada más profesional, sino desde todos los ámbitos, ¿no? Así es. Digo, como conclusión, retos, ¿no? Hablamos de los retos, yo creo que tenemos retos que empezaron desde hace años y siguen vigentes, me refiero a inocuidad y a cumplimiento social. ¿Cómo reforzamos estos retos existentes? Segundo, ¿cómo abordamos los retos emergentes, ¿no? Lo que viene de medio ambiente, agua, residuos, plásticos y demás. ¿Cómo nos aseguramos de que esta información la hagamos llegar a todos los productores, a toda nuestra cadena productiva y realmente generar esa concientización, esa sensibilización para el cumplimiento y sobre todo dando la señal y retomo de que es para asegurar el futuro, ¿no? ¿Cómo realmente lo logramos? Y tercero, de lo que hablamos de la mano de obra, ¿no? De recursos, de lo que podemos aportar en el campo, las diferentes carreras profesionales.
reforzar el anímense, anímense a venir a colaborar al campo, anímense a venir a aportar, es un gran área de desarrollo. Y por último hablamos de mujeres, ¿no? Que yo creo que es fundamental el trabajo que las mujeres hacemos en el campo, desde la cosecha hasta la colaboración con grandes empresas y que cada vez nuestra voz se escucha más, ¿no? Entonces, cómo seguimos fortaleciendo ese trabajo que hemos venido haciendo muchas mujeres desde hace muchísimos años, ¿no? Y pues también agradecerles, Paola, Didier, la invitación, agradecerles esta charla, siempre aprendo mucho de ustedes, siempre muy productiva. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Claudette. Pues como ya te dije anteriormente, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por permitirnos conocer más de ti y por todo lo que nos compartes. Pues a mí me gustaría, ojalá que en algún futuro pudiéramos tener alguna otra conversación, que pudiera ser la tercera parte con Claudette Quevedo, que yo creo que también para el público ha de ser muy, muy padre escucharte, ¿no? Entonces, pues Muchísimas gracias, Paola. Por supuesto, buscamos los espacios, sí, y buscamos algún tema interesante que siempre logramos desviarnos del tema principal, ¿verdad, Didier? Siempre es lo interesante de esto, porque como siempre lo decimos, es buscar la mejor aportación y a veces no es con un guión, sino realmente es como vamos sintiendo, cómo vamos fluyendo y cómo se va dando en el episodio. También muchísimas gracias, Clau, gracias, Pau, también. Y pues bueno, aquí estamos, los micrófonos están abiertos, nada más como bien lo comentas, es tener el espacio y sobre todo el poder ser respetable con tus tiempos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. bye bye. Bye.